Buenas tardes, mi nombre es Fernando Chávez Espinac. Hoy invitamos a la redacción al representante del Alto Comisionado para los Refugiados de las Naciones Unidas, a don Carlos Maldonado, para que conversáramos sobre la situación de las personas que han solicitado refugio aquí en el país, especialmente las provenientes de Venezuela. Porque don Carlos nos compartió unos datos que nos indican la gravedad de la crisis que está viviendo nuestro país hermano, Venezuela, porque más de 1.400 personas han solicitado refugio en Costa Rica en los primeros 4 meses del año. Eso es casi la mitad del total que lo solicitaron el año pasado. Don Carlos, ¿qué nos dicen estos números, en primer lugar? ¿Qué nos están indicando? Buenos días, Fernando, y gracias por la invitación. Bueno, pues lo que nos indica es que en estos momentos en Costa Rica los solicitantes de la condición de refugiados venezolanos significan aproximadamente el 55% del total de solicitudes, que esto ha venido creciendo desde el 2014, en donde significaban una fracción mínima. El gran salto se dio en el segundo semestre del 2016 y donde ya empiezan a representar el 50%, y desde entonces pues sigue creciendo esa correlación, y a la fecha estamos hablando, como he dicho ya, de un 54% exactamente de las solicitudes. Para ponerlo en contexto, ¿cuántas personas en condición de refugio o que están solicitando esa condición hay en el país? En estos momentos el acumulado es de aproximadamente, en cifras redondas, de unos 15.000, de los cuales aproximadamente 6.500 serían venezolanos. Ahora, esto es interesante porque históricamente la mayor cantidad de personas refugiadas en el país habían provenido más bien de Colombia. Colombia, como bien sabemos, inició un proceso de paz que, por supuesto, tiene sus bemoles, pero que mayormente ha reducido la violencia que expulsaba a las personas de ese país. Y más bien ha sido Venezuela la que ha tomado ese ritmo, digamos, de crecimiento en la solicitud de refugios. Bueno, si hacemos un histórico de Costa Rica, que tiene una gran tradición de acoger personas refugiadas, como ustedes saben, finales de los 70, 80 es el periodo de los refugiados centroamericanos, y es cierto que a partir de mediados de los 90 son los solicitantes colombianos los que toman esa primera posición, y esto es cierto hasta bien entrado este siglo, hasta el 2014. A partir del 2014 empieza a haber un incremento muy importante de solicitantes y refugiados del llamado norte de Centroamérica, fundamentalmente en el caso de Costa Rica, El Salvador, pero también de Honduras, en menos cantidad de Guatemala. Y como he dicho antes, a partir de mediados del 2016, entonces se da el salto en cuanto a solicitantes de nacionalidad venezolana. Curiosamente, no ha disminuido el número de solicitantes colombianos. Se mantiene una cifra igual en los últimos varios años. Lo que pasa que en términos porcentuales han venido creciendo los refugiados de El Salvador y de Honduras, y sobre todo últimamente de Venezuela. ¿Cuáles son algunos de los principales factores que traen acá a las personas de Venezuela? ¿Cuáles son los factores, digamos, que exponen en su solicitud de condición de refugio? Bueno, hay una situación que exponen los solicitantes y los refugiados. Hay una situación económica que ha afectado muchísimo el poder adquisitivo de las personas, con las dificultades incluso de acceso a alimentación. El tema de la salud es un tema de orden fundamental. Hay también perfiles particulares de personas que pudieran estar, bueno, pues en más riesgo, y en general se debe a la situación, al deterioro económico, social que se está produciendo desgraciadamente en Venezuela, que además es un contraste porque Venezuela tradicionalmente ha sido un país que ha acogido a muchos refugiados, sí, sobre todo colombianos. Sí, históricamente recibió muchísimos. Muy solidarios. Bueno, en estos momentos desgraciadamente está en el otro lado de la balanza. Claro. Ahora, esto es importante retomarlo y siempre es importante recordarlo, ¿verdad? Es un proceso que también es una obligación para ACNUR, que siempre ha sido, que es la parte educativa, y es explicarle a la gente claramente en qué consiste una persona, o sea, qué consiste la condición de refugio, qué es una persona refugiada, por qué solicita refugio. Bueno, de acuerdo a la definición del artículo 1 de la Convención
sobre el Estatuto de Refugiados de 1951, una persona refugiada sale de su país de origen o de residencia habitual por un fundado temor a ser perseguido por opiniones políticas, por nacionalidad, por pertenencia a un determinado grupo social, por afiliación religiosa, por cuestiones raciales, etc. En el caso de Costa Rica se ha añadido un criterio adicional por cuestiones de género. En América Latina, en 1984, se aprueba la Declaración de Cartagena y muchos países, la mayoría, no es el caso de Costa Rica, también tienen en sus legislaciones internas lo que llamamos la definición ampliada de refugiado de la Declaración de Cartagena, que viene a recoger el estatuto para aquellas personas que salen de sus países por conflicto, por agresión extranjera, por violaciones masivas de los derechos humanos, por una degradación del orden público, ¿no? Y viene a complementar la definición de la Convención de 1951. Esta definición de Cartagena no se aplica en el caso de Costa Rica. Esto es importante, ¿verdad? Recalcar ese aspecto de la condición de refugio, que es una persona lo pide cuando el Estado del que proviene ya no puede atender sus necesidades, ni puede, no quiere, respetar sus derechos humanos, ¿verdad? Eso es importante que se entienda en el país que los recibe, porque si no se presta para muchísima confusión, ¿verdad? De cuál es la naturaleza de esa migración, con los consiguientes prejuicios que esto lleva. Sí, en ese sentido, ¿cuál es, a modo general, y obviamente podemos tocar algunos casos específicos, la situación de las personas refugiadas aquí en Costa Rica? ¿Cómo son recibidas? ¿En qué condiciones están logrando entrar? Bueno, como he dicho antes, Costa Rica es un país que para el ACNUR ha sido siempre un socio muy especial. Costa Rica es un país que tradicionalmente tiene un compromiso claro por los derechos humanos, por la defensa de los principios del derecho internacional de los refugiados, y ha sido un país durante muchas décadas de acogida de refugiados. Y me es muy grato poder decir que esa situación sigue y además reafirmada. El año pasado tuvimos un proceso muy interesante de consultas muy amplias con la sociedad al completo, con el gobierno, por supuesto, liderado por el gobierno, por doña Ana Elena Chacón, pero con la sociedad en su conjunto, con la sociedad civil, con las ONGs, con las empresas privadas, con la academia, con las instituciones del Estado, donde se hizo una revisión de la respuesta que daba el Estado costarricense, la sociedad costarricense en la situación de los refugiados, tanto desde el punto de vista institucional como legal, como las respuestas prácticas a las necesidades reales de los refugiados, y se llegaron a 64 acuerdos que fueron aprobados por el gobierno para mejorar aún más la calidad de la respuesta. Y esto dentro del marco de la Declaración de Nueva York, se aprobó en el 2016 por la Asamblea General, para dar respuesta precisamente a las situaciones masivas de refugio en el mundo. ¿Qué tipo de necesidades estamos hablando? ¿Qué tipo de iniciativas tiene que tomar el Estado para asegurar, digamos, una incorporación adecuada de una persona en condición de refugio? Pues mira, Fernando, Costa Rica es un país, yo diría que campeón en la respuesta a los refugiados, porque uno de los puntos fundamentales que el MINARE, que es como se llama este acuerdo, recoge es, primero, acceso inmediato al territorio sin ningún menoscabo y a los procedimientos para determinar el estatuto de refugiado con documentación inmediata, y lo que muy pocos países hacen. El acuerdo del MINARE actualmente es que a partir de haber solicitado la condición de refugiado y tienes el carnet de solicitante, a los 3 meses tienes derecho a trabajar. Con el MINARE ese derecho a trabajar es reconocido a partir del día 1 de haber solicitado el estatuto de refugiado. ¿Y esto por qué? Porque el gobierno entendió, yo creo que de una manera muy favorable y muy inteligente, que lo que se necesita en las personas refugiadas es que inmediatamente se integran al mercado laboral del país de acogida, en este caso Costa Rica, y que no tengan necesidad excesiva de una asistencia humanitaria, porque pueden valerse por sí mismos. Y felizmente está funcionando muy bien. Entonces, el segundo punto es una integración económica muy rápida, que hacemos a través de
de alianzas público-privadas con el Ministerio de Trabajo y con 200 y más empresas privadas asociadas a través de sus... ¿Qué tipo de empresas? ¿En qué sectores? Pues estamos hablando, tenemos acuerdos con la Cámara de Comercio, con la Cámara de Industria, con la Cámara de Comercio Diverso y todas las empresas asociadas, tanto nacionales como multinacionales, que trabajan para ayudar a que los refugiados se empleen rápidamente, también con formación gratuita, con procesos de hacer el matching, si quieres, entre la demanda laboral y el perfil profesional de los refugiados. Y además lo interesante es que las empresas nos dicen, no lo hacemos por caridad, por asistencialismo, lo hacemos porque hemos determinado fehacientemente que las personas refugiadas son los empleados muy comprometidos, muy motivados, que trabajan mucho y que crean una dinámica dentro del interior de las empresas muy positiva para la productividad. Al fin y al cabo, las empresas no les podemos pedir más que busquen su propio beneficio. Y a través de esto han demostrado un compromiso muy fuerte y se están consiguiendo resultados enormes. Pero también debo decir que Costa Rica es de los pocos países, por ejemplo, de la región, y por lo tanto creemos que un modelo que da acceso inmediato a todas las personas solicitantes y refugiadas a todo el programa, a los programas de protección social que tiene el Estado en igualdad de condiciones de los nacionales, siempre y cuando cumplan con los requisitos de estar en extrema pobreza o en pobreza o tengan algunas necesidades específicas. El gobierno, el Estado costarricense da ese apoyo. Ahora, esto es un punto importante porque, bueno, ha sido un debate, como usted lo mencionaba ahora, de carácter global, ¿no? Un debate que se ha dado tanto en la academia, como entre economistas, por ejemplo, como entre las personas que en organismos como ACNUR tienen que atender la situación de las personas refugiadas, y es cómo debe ser esta incorporación de las personas refugiadas en el mundo económico del país que los recibe, porque efectivamente en otros países la estrategia más bien ha sido, por supuesto en situaciones muy distintas, en Europa por ejemplo, de establecer campamentos, o de establecer cercos, o de establecer, digamos, una zona de tolerancia, por así decirlo, de alguna manera inadecuada. Pero efectivamente pareciera que la estrategia más eficaz sería brindar o procurar una incorporación al mercado laboral de inmediato, justo para evitar que haya un estancamiento o peor, una reducción de las condiciones de vida de esas personas. Sí, yo creo que eso está demostrado. Efectivamente, bueno, hay circunstancias muy especiales donde puede haber un ingreso tan masivo de refugiados donde sea muy difícil para el país receptor dar una respuesta de esta índole. Felizmente, en toda Latinoamérica, si no recuerdo mal, dejaron de existir los campamentos de refugiados a principios de los 90. Sí. Y es un tema que, junto con los gobiernos y con la sociedad latinoamericana, creo que estamos todos muy orgullosos y no queremos que se repitan las experiencias de los campamentos. Y felizmente no se está dando. A pesar de los grandes cifras que se están dando en muchos países. Y está demostrado efectivamente que la respuesta más eficaz, más indicada, más digna también por otro lado, es la que favorece la integración económica, social, legal y cultural de los refugiados bajo el lema de los objetivos de desarrollo sostenible y que no dejar a nadie atrás, y bajo el reconocimiento de que las personas refugiadas primero han salido de sus países no por gusto, sino porque no les queda más remedio, y segundo, que son personas que tienen mucho que ofrecer a los países que les dan acogida. ¿Sabemos o tenemos alguna noción de cuántas personas, obviamente en edad laboral, están trabajando efectivamente aquí en Costa Rica? Pues mira, el número de refugiados y solicitantes, si bien aquí se reconoce un 10% de desempleo para nacionales, en el caso de los refugiados estamos hablando de casi el doble, de un 20%. Tendremos aproximadamente una cifra de 6.000 personas en población activa, sí. Con lo cual pues estaríamos hablando de aproximadamente 4.500, 5.000 personas empleadas eficazmente en el país. Ahora mencionó un ejemplo que eran unos acuerdos con el gobierno, pero ¿cuáles otras estrategias se están implementando o pensando implementar para lograr mayor empleabilidad entre las personas refugiadas? Bueno,
En estos momentos estamos en un acuerdo con el Ministerio de Trabajo para apoyar el programa Primer Empleo en colaboración con las empresas privadas. Y ya sabes que se le da una ayuda a las empresas que emplean a una persona que es su primer empleo, y estamos viendo una alianza entre los tres, entre el Ministerio de Trabajo y la empresa privada y el ACNUR. Hacemos prácticamente ya todos los meses ferias de empleo donde participan activamente los solicitantes y los refugiados con un montón de empresas. Hace un par de meses, hace un par de semanas hicimos la segunda, el reto Empléate, donde participaron 250 refugiados y solicitantes, entre los cuales 150 eran venezolanos, con una respuesta excelente por parte de los refugiados y de las empresas, con ofertas concretas para un número significativo de refugiados. Es decir, hay toda una panoplia de respuestas que se están dando, acuerdos con el INA para formación, con la academia también para formación gratuita a los refugiados, con las empresas privadas, como he dicho. Es decir, una estrategia que se llama, nuestro programa se llama Intégrate, y además nuestro lema es ser refugiados como ser tico. Entonces, ese es el enfoque que le estamos dando. El refugiado es una persona que por las circunstancias llega y hay que darle la mano, y él solo o ella sola sale adelante. Sin ponernos demasiado técnicos, pero en el plano laboral, una persona refugiada, digamos, puede entrar al mercado laboral en las mismas condiciones que un tico. ¿O cuáles son algunos puntos donde hay diferencias? No hay en principio, para los refugiados y los solicitantes, no hay en principio restricciones. Después hay cuestiones muy particulares y muy prácticas, es decir, reconocen o no reconocen las empresas privadas el carnet de refugiado, de solicitante, la condición de refugiado, reconocen cuáles son los derechos que tienen o no. Lo mismo ocurre con las instituciones del Estado. Eso, ¿no? Tiene que ver con una cosa educativa, más bien. Una cuestión de información, y por eso estamos lanzando también, conjuntamente con el gobierno, una campaña de información dirigida, por un lado, a la empresa privada, a la banca, etcétera, para que puedan reconocer los derechos que son inherentes a los refugiados, pero también en la administración pública, para que los funcionarios de ventanilla, por ejemplo, sepan cuál es la respuesta que hay que dar a los solicitantes y refugiados. Claro, ahora, nos están haciendo muchísimos comentarios de todo tipo, pero a mí me parece importante tomar algunos para conversar sobre algunos mitos o algunas ideas que hay sobre las personas en condición de refugio. Muchísimas gracias por participar, y les recuerdo comentar siempre con respeto. Nos comenta una de las personas que nos acompaña: lo cierto es que no estoy en contra de que se reciban refugiados, pero soy tico, no consigo empleo, tengo una familia que mantener y no me aceptaron en el INA por falta de cupo. ¿Cómo hay plata para extranjeros y no para ticos? Vamos a ver. Por aquí nos hacen... Y los ticos con cada vez menos posibilidades de empleo. La llegada de personas refugiadas, en principio, si uno lo piensa estadísticamente, no afecta estadísticamente el índice de desempleo del país, pero se puede convertir o no en un problema. Bueno, esos comentarios, primero hay que darles la bienvenida, y por la franqueza, efectivamente, en todos los países, y Costa Rica no es ajena, hay personas que no tienen empleo, que están buscando empleo, que están con dificultades de empleo, que lo han perdido, jóvenes en busca de empleo, y es muy lógico que puedan haber esas comparaciones. Efectivamente, como decías, Fernando, estadísticamente la incidencia de las personas refugiadas no afecta, porque estamos hablando de un porcentaje mínimo, si hablamos de un universo total de 15.000 personas. Pero más allá de esto, lo que sí vemos estadísticamente es que normalmente las personas refugiadas y solicitantes se desempeñan en áreas que generalmente no están buscadas por los costarricenses. ¿Por ejemplo? Pues por ejemplo en área de
de manipulación de alimentos. Tenemos un montón de mujeres salvadoreñas haciendo unas pupusas maravillosas. Yo creo que ya se comen mejores pupusas en Costa Rica casi que en El Salvador, que no me digan los salvadoreños, pero es así. En el área de la construcción, en el área agrícola también. Y después también hay un perfil, todo hay que decirlo, que se da un poco entre los venezolanos, con una preparación importante, que las mismas empresas privadas nos indican, mira, estamos buscando estos perfiles, no los encontramos a la fecha en la oferta nacional, necesitamos que se facilite la contratación de estas personas porque los necesitamos. Entonces, lo que vemos de las estadísticas es que por un lado y por otro no creemos, y primero, estadísticamente, como he dicho, que esto afecte a la población nacional. De todas maneras, nuestra labor también tiene un elemento que debe tener un impacto en las comunidades nacionales, ¿no? Claro. Y también trabajamos para apoyar a los nacionales que viven, por ejemplo, en comunidades más deprimidas, conjuntamente con refugiados, ¿no? Otra pregunta que nos hacen, ¿qué hay sobre la beligerancia política de los refugiados? Poniendo ejemplo, el fin de semana se manifestaron los venezolanos contra las elecciones de su país, también lo hacían antes. Es decir, una persona en condición de refugio tiene restringida o no su capacidad de beligerancia política o de participar. No, en principio no, siempre y cuando que se haga manteniendo un estricto respeto a las normas del país de acogida, ¿no? Es decir, pero el derecho a la libre expresión no debe ser cercenado en la persona refugiada, siempre y cuando esas acciones no entren en colisión con situaciones con el ordenamiento jurídico, sí. El ordenamiento jurídico, etc. Ahora, otra cosa importante que me parece rescatable, ¿hay refugiados costarricenses en el exterior? Pues que yo sepa, no. Realmente, no. Es decir, Costa Rica felizmente es un país que no ha producido históricamente refugiados, entonces eso debe enorgullecer. Yo creo que debe enorgullecer muchísimo a la sociedad costarricense, a las y los costarricenses, los dos temas. Sí. Uno, que no ha producido ni produce refugiados, y otro, que es un país tradicionalmente hospitalario y de acogida de los refugiados, ¿no? Y volviendo a ese tema de que, bueno, pues esas tensiones que pueden dar, bueno, si nos fijamos, y yo creo que es también honorable reconocerlo, la aportación de muchos refugiados a la sociedad costarricense. Por ejemplo, los refugiados del Cono Sur, pues creo que aportaron mucho en todas las áreas artísticas o culturales. Sí, los refugiados. Yo como periodista de cultura debo decir que históricamente uno puede decir que el teatro, la danza, parte de la música de Costa Rica le deben todo a muchos refugiados que vinieron del Cono Sur. Por ejemplo, los refugiados de la Guerra Civil Española, claro, y de la posguerra, pues creo que también incidieron muy positivamente medicina, en la universidad, ¿no? En la educación costarricense, y así y ha pasado y sigue pasando felizmente y tradicionalmente. Bueno, siempre hablamos que Einstein era refugiado, bueno, pero no importa, hay muchos mini Einstein, personas normales, refugiados y refugiadas que aportan su granito y más de arena a la sociedad que les acoge. Y eso lo vemos todos los días. Por un lado, población muy agradecida, y segundo, población que está muy bien integrada y que aporta a la sociedad costarricense, y debo decir también una sociedad costarricense que generalmente abre las manos a los refugiados. Para ir cerrando, aparte de Venezuela, ¿ha habido otro país cuyo incremento en el número de personas que vienen aquí a solicitar refugio o que se les brinda es significativo? Sí, además de Venezuela tenemos una incidencia importante de solicitantes y refugiados de los 3 países del norte de Centroamérica, pero muy particularmente de El Salvador y también crecientemente de Honduras, ¿no? Y esto se ha producido un incremento notable desde el 2014, 2015, y se siguen produciendo cifras significativas. De hecho, si decíamos antes que los solicitantes venezolanos ahora se correspondería a un 50-55%, los salvadoreños y hondureños serían aproximadamente un 30% del total de las solicitudes en Costa Rica. Claro. Bueno, para cerrar, nada más quisiera, para recalcar, para continuar en este sentido, recalcar que una persona que solicita condición de refugio es porque explica y demuestra
que el Estado del que proviene no puede atender sus necesidades básicas, ¿verdad? No es tampoco un proceso migratorio normal o irregular en el sentido de que simplemente se llega a un país y ya. Hay diferencias significativas, ¿verdad? En cada caso. Sí, no son personas que legítimamente otro tipo de migraciones, por ejemplo, migraciones laborales, buscan una mejora en sus condiciones de vida, en su situación económica. El refugiado, la persona refugiada, la refugiada, son personas que desgraciadamente no han tenido más remedio que salir huyendo de sus países de origen. Ok, perfecto, don Carlos. Para cerrar ahora sí, si yo como costarricense estoy interesado en ayudar, apoyar, si tengo una empresa o una cuestión educativa o de alguna manera quiero apoyar a las personas refugiadas, ¿qué puedo hacer? Bueno, pues tenemos en estos momentos un website que se llama helpunhcr.com, creo que es, ¿no? .org, ¿no? Ni siquiera yo ya me lo conozco. Y después hay una línea que hemos creado, un centro de llamadas gratuitos, que es la línea 800 refugiados, refugio, pero no me acuerdo ahora del número específico, pero diciendo 800 refugio, uno se puede poner en contacto y puede trabajar con nosotros, con las ONGs con las que trabajamos, con las empresas privadas. Hay un sinfín de opciones para colaborar con las personas refugiadas. De hecho, estamos creando ahora una red de solidaridad con los refugiados en Costa Rica, que yo espero que dentro de poco dé resultados muy interesantes. En varias áreas, pero fundamentalmente en el área de, inicialmente, alojamiento temporal para las personas que ingresan al país, en el área de cuidos de personas mayores y menores, para precisamente asegurar que las mujeres, sobre todo refugiadas, puedan acceder al empleo y al trabajo, y también en el área de alimentación, ¿no? Con bancos de alimentación y tal. Entonces, cualquier persona que quiera colaborar con los refugiados tiene, a través de la línea 800 refugio, o a través de helpunhcr.org, puede ponerse en contacto con nosotros y establecer la manera en que quiere colaborar. Bueno, muy bien, don Carlos, muchísimas gracias. Muchas gracias por acompañarnos y por sus preguntas y comentarios. En La Nación y en nación.com pueden encontrar mucha más información acerca no solo de las personas refugiadas que provienen de Venezuela, sino de otros países que hemos tratado a lo largo de estos últimos meses y años en nuestras páginas y en el sitio web. Muchas gracias, don Carlos, nuevamente, y gracias por acompañarnos. Gracias, Fernando. ¿Cómo quedó?